Bienvenido a tu canal Iluminación, Transformación, Ascensión. El día de hoy quiero contarte cómo fue mi primera experiencia espiritual extraterrestre. Para ese momento yo continuaba siendo incrédulo del tema extraterrestre y estaba en busca de la verdad sobre temas espirituales. Hubo un día que fue el día que estaba de estreno el video de Robert Ligosia sobre este tema extraterrestre. Yo estaba en mi trabajo y tenía reproduciendo automáticamente en YouTube música de 432 Hz y empezó a reproducirse este vídeo y empecé a escuchar sin ver. Era hora de mi almuerzo en mi trabajo y entonces miré el vídeo. Pensé, estos están locos, quieren ganar suscriptores. Pero luego miré a Gosia y pude ver que lo que decía en su mirada tenía todo sentido y para ella era verdad. Luego miré a Robert. Me extrañó y me pasa muchas veces que cuando miro a personas por YouTube puedo conectarme con su alma o ver qué hay detrás de ellas. Muchas veces miro un enorme espíritu de la sexta densidad o de la cuarta densidad manipulando a estas personas que tienen 7 o más seres espirituales en su interior y que lo están manipulando y están haciendo que no sean libres completamente de su forma de pensar y su forma de ser. Me comenté sin querer a Robert y miré y sentí que decía la verdad. No era solo para llamar la atención, era verdad su contacto. Luego traté ya conscientemente de ligarme a conectarme al alma de Gosia y no pude. No lograba anclarme a ella. Y por cierto, probé muchas veces y el resultado fue el mismo. A medida fueron pasando los meses, continué probando y tampoco pude. Después de que vi el vídeo, le pregunté al Espíritu Santo: Señor, ¿qué hay de cierto con respecto a este tema? Es cierto, es verdad que existen los extraterrestres, es verdad la experiencia que cuentan estas personas, lo cual sentí mi espíritu que me respondía y me decía que sí, que era cierto. Luego pregunté por qué no me había dicho nada, absolutamente nada de este tema, a lo que me respondió que era porque yo no había preguntado. Luego empecé a preguntar y a orar más por este tema pidiendo sabiduría e inteligencia para poder comprender esos misterios. Mientras tanto, seguía escuchando los vídeos de Robert Ligosia, siempre con escepticismo. Pasaron uno o 2 meses. A este momento no recuerdo. Tal vez un mes y unos cuantos días. Y en esos días tuve que mudarme de ciudad por un problema de salud de mis padres y estaba a 200 kilómetros aproximadamente de donde vivía y de donde trabajaba. Y entonces tuve que mudarme con todo y mi familia. Para empezar mudé a mi esposa e hijos y yo me quedé trabajando a esos 200 kilómetros de la nueva casa o la casa donde ya tenía y en donde estaba mi familia. Y para la gloria de Dios, pues ya tenía esta casa en esta ciudad a donde me mudé. Y en la ciudad donde trabajaba, también cerca de esa ciudad donde estaba trabajando, también tenía una casa propia. Entonces prácticamente no era difícil la parte de la mudanza. Me llamó la atención que pues yo tenía que viajar semanalmente hasta mi trabajo. Y en ese sentido, Esbarú mencionó que había muchas personas a las cuales en este tiempo se les iba a cambiar la vida. Iban a dar como un salto cuántico, un cambio de vida, que eso iba a implicar mudanzas y cosas así. Era extraño porque en ese momento estaba haciendo lo mismo, me estaba mudando y estaba cambiando de estilo de vida. Y pues eso mencionaba ella, que iban a pasar cambios. Unos iban a terminar con su pareja, en el caso de Gosia eso fue lo que le pasó. Otros iban a mudarse de ciudad y de una ciudad a otra. Y precisamente era el momento donde me estaba mudando. A los días, Gosia también rompió pues con su relación con su novio y se mudó a otro lugar. En uno de esos viajes
que yo salía en la madrugada para poder llegar a las 8 de la mañana a mi trabajo, y realmente trataba de llegar con 1 hora o más de anticipación. Era alrededor de las 6 de la mañana, había salido alrededor de las 4:30 de la mañana para poder llegar en la madrugada. Y ya estaba empezando a amanecer cuando iba en la carretera. Solo me faltaban como 43 kilómetros para llegar a mi trabajo, cuando todo se volvió azul. De ese azul se fue oscureciendo más y más, y pues como que todo se me volvía como película. Estaba pasando el final de un segmento de bosque, el que ya iba a llegar a lo que es la posta policial o retén policial, no sé cómo le llaman en tu ciudad, pero es un lugar donde hacen registro la policía. Y entonces era el último bosque antes de llegar ahí, y en eso pues todo se me oscureció de una manera azul, y más o menos a unos 3 o 5 kilómetros de ese retén. Y luego esa sombra me cubrió y todo quedó azul. Parecía que miraba como si todo fuera una película, no podía escuchar nada, como si me hubiera desmayado. Después empezaba a ver un poco más claro, y miré un rótulo que estaba ya finalizando el último bosque que tenía que atravesar a 30 o 35 kilómetros más adelante de donde yo estaba. Siempre iba manejando en mi vehículo. Recuperé la audición, recuperé la vista también completamente. Tomé ya bien el control de mi vehículo. Miré la hora y ya habían pasado alrededor de 1 hora 40 minutos. Ya había pasado ese tramo de la policía. No supe en qué momento lo pasé. También había pasado lugares que eran completamente difíciles de pasar dormido e inconsciente, porque hay tramos de túmulos, hay retenes, y ya los había pasado. Era un tramo de más o menos unos 20 o 25 minutos. En ese momento el sentimiento que tenía era de confusión y en cierto sentido de angustia. Mi corazón se aceleró completamente, no podía parar porque aún deseaba llegar al trabajo rápido, pero no sabía si podía tampoco ponerme en pie, si me podría parar. Miré que tenía el control del pedal y del volante en mi vehículo automático hasta que llegué a mi antigua oficina. Me bajé del vehículo y estaba agotado, completamente agotado. Me falseaban las piernas. Marqué en el reloj de entrada, que me costó llegar al reloj donde tenía que marcar, con mi huella digital, y llamé a mi esposa para contarle lo que había pasado en el camino. Ella me mencionó: no vas a volver a salir de madrugada. Lo más extraño de todo esto es que cuando me pasó el evento eran las 6 de la mañana, y cuando recuperé el control era aproximadamente las 7:40 de la mañana, es decir, 1 hora 40 minutos. Estuve en ese tramo que solamente se tarda 25 minutos en pasar, y ese 1 hora 40 minutos no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó en todo ese tiempo, ni cómo pasé ese lugar. Solo recuerdo esa sombra que todo se volvió azul, y de nuevo la sombra que todo se volvió azul y que se iba aclarando. Primero se iba oscureciendo y después se iba aclarando. Cuando continué hablando con mi esposa, en la que ella me había comentado que no volvería a salir de madrugada, ya no me dejaría, mejor que me fuera el día anterior, pero era menos tiempo con ella y con mis hijos. Ella estaba bastante preocupada, y en realidad también no volví a salir de madrugada porque exactamente en esa semana me dieron los documentos para mudarme a las oficinas de la otra ciudad a donde iba, y pues ya me fui y ya estaba mudado en ese lugar. Estando ya en la casa, en la nueva casa, me pasó que sentí desvanecerme. Iba caminando por el pasillo y tuve que sentarme en el mueble, porque estaban pasando frente a mis ojos imágenes del antiguo Egipto. Era de noche, y cuando me senté, me concentré en lo que estaba viendo. En un instante estaba a unos cuantos kilómetros, posiblemente unos 2 o 3 kilómetros,
aproximadamente de las pirámides y tenía una vista, diría, espectacular de cómo se estaban construyendo las pirámides de Egipto. Miraba como naves espaciales llevaban como con un rayo a las piedras. Diría que era un rayo gravitacional que cancelaba la gravedad para poder mover unas piedras gigantescas que llevaban. Y las traían de otro lado, a la par mía, sin poder verlo, pero sí sentía su presencia. Estaba el Espíritu Santo del Dios Altísimo, quien me estaba llevando a esta experiencia. Y pues solo estaba observando. Miré personas de diferentes tamaños y diferentes razas. Asumo que razas porque si eran de diferentes tamaños tendrían que ser diferentes razas. Y las rocas cuadradas, completamente cuadradas, miré que solo las estaban acomodando, como se acomoda algo que no tiene peso. Noté que estaban poniendo una y pensé que la pondrían en su espalda, porque eran personas pues relativamente grandes, bastante grandes, se miraban de largo, que por lo menos no era el promedio de lo que es un hombre americano o europeo, ¿verdad? Entre unos 70 y 2 metros, sino que eran más grandes estas personas, más de 2 metros. Noté que estaban pues poniendo estas piedras y solo las empujaban y pues ya caían. Las ponían en su lugar, las acomodaban y de ahí solo el rayo, no sé si decir gravitacional o tractor, solo las dejaba ya en su lugar. Y venía así otra nave con eso mismo, con otras piedras, y así iban trabajando. Como les digo, eran hombres muy altos, comparados en mi caso a mi tamaño, que mido alrededor de un 80. Y entonces me llamó muchísimo la atención porque estudié ingeniería y miraba cómo era un proyecto muy muy grande y muy muy bonito, una forma de trabajar muy muy buena. Se miraban todos contentos, felices, no había esclavitud, todos trabajaban muy muy bien y contentos, todos estaban unánimes en un solo espíritu. Y no eran como las personas que estaban construyendo, no tenían trapos en la cabeza o tela en la cabeza o pañuelos en la cabeza como el tipo de egipcio que nos han mostrado en las películas. Ni tampoco habían personas latigando a otras para que tuvieran que trabajar. Nadie tenía látigos ni nada. Noté que como lo hacían, pues no hacían realmente peso en sí, sino que solo iban acomodando las piedras. No había mamut tampoco, ni dinosaurios, ni cosas así, máquinas de madera como prensas, como catapultas. No había nada de eso que, como he visto en algunos documentales, sino que era con cero gravedad o con antigravedad que movían esas piedras y las ponían así en su posición. Y ese como rayo antigravitatorio era lo que hacía la función de una grúa, solo que no había algo físico que sostuviera el peso. Era sin arneses y era porque en mi interior estaba como sacando información de dentro y exclamé: energía punto cero, como un rayo antigravitacional. Y me sorprendí que yo dijera eso. Pero ¿y cómo lo cortaron?, pregunté. Luego, en menos de un segundo, estaba en lo que sentía que era como una cantera, se miraba como una cantera. Y había como un aparato, y hacía ese aparato esos cortes. Eran cortes exactos. Cuando ya estaba lista la roca, una nave solo lo levantaba con ese rayo antigravitacional y lo llevaba. Y pensé, son muy inteligentes. Y empecé a observar todo lo que era en sí la maquinaria y los cortes de la roca muy pero muy precisos, y pues solo se miraba como cierto polvo que se salía, pero no era aire. Y empecé a observar todo ese tipo de corte que se hacía en la roca, que era extremadamente
increíble. Y dije, utilizan equipo sónico. La frecuencia de onda se para como apartando las moléculas de esa línea donde pasa la frecuencia. En donde se emite, la frecuencia se separa a uno y hacia el otro lado. Y se reacomodan las moléculas en uno y otro lado también. Tan simple como eso. En vez de cortar, lo que realmente pasa es una separación y redistribución molecular atómico provocado por la alta frecuencia. En ese momento me detuve y expresé, ¿cómo sé eso? Luego, en mi asombro, sentí que el espíritu me habló a mi interior diciéndome, has tomado el espíritu de conocimiento, y el espíritu de conocimiento que está en ti, y es el que todas las personas que quieran pues lo pueden buscar, y de ahí es donde has tomado la información. Luego pregunté, ¿y para qué tanto trabajo? ¿Para qué? No creo que solo sea para poner un muerto, exclamé. Luego, en otro instante, era de noche, ya las 3 pirámides estaban terminadas completamente. No se miraban así como gradas, sino que completamente lisas. Y estaban en un lugar en donde en mi caso, estaba suspendido en el aire. Y miraba la pirámide más grande, de manera majestuosa, blanca, con su cúpula dorada de oro. Y dije, claro, es una planta eléctrica. Esa punta de oro transmite la energía a la atmósfera para que luego, en otras partes, puedan bajar la energía. Solamente construyendo un obelisco, entonces pueden bajar la energía. Y qué interesante, qué fascinante lo que están haciendo y qué sencillo se mira. Y esas 2 pirámides que están ahí son como sus plantas distribuidoras de energía para esta zona. Yo seguía flotando por el aire viendo esos detalles, siempre con la presencia del Espíritu Santo a la par, que era quien me estaba llevando y envolviendo para poder verlo todo y para poder movilizarme. Era como una envoltura, como en una burbuja.